Los ferrocarriles, los contratos y la corrupción en el Perú. El historiador Jorge Basadre llama a la historia de los ferrocarriles lamentable historia, especialmente en el auge de su construcción durante la segunda mitad del siglo XIX y la mitad del XX. Dice además Basadre al respecto: los ferrocarriles en su mayoría no se llegaron a terminar en los plazos estipulados y suscitaron complejos problemas alrededor de su financiación o de su administración o de su terminación. La historia recuerda a Henry Meigh como el embustero yanqui que se dedicó a firmar contratos con el gobierno del Perú para construir ferrocarriles con el financiamiento generado por la extracción del guano de las islas. Se estima que el monto de los contratos que el Estado firmó con Meigh para el tendido de vías férreas ascendió a 160 millones de soles, más de 3.200 millones de dólares del día de hoy. Las principales vías férreas construidas fueron las de Arequipa a Mollendo, inaugurada en 1871, y el ferrocarril del Callao a La Oroya, del que se avanzó 140 de los 224 kilómetros originalmente planeados. La corrupción de los gobiernos, la oligarquía antipatriota en los negocios públicos y la presencia de la delincuencia empresarial extranjera van a ser la causa de la ruina del Perú antes y después de la guerra con Chile. ¿Quién fue Henry Meigh Williams? Henry Meigh Williams, llamado también Enrique Meigh, el Gringo, nació en Catskill en 1811 en los Estados Unidos y muere en Lima en 1877. Antes de huir de California, logró apoderarse de cheques pertenecientes al municipio, ya firmados por el alcalde y por el tesoro edilicio. Vendió esos cheques a 50 centavos de dólar y obtuvo una ganancia de $365,000. Al abordar el barco velero al sur, le regaló 10,000 en oro al capitán, cuyo viaje así había sido obstaculizado por la niebla y la falta de viento. Ya estaba muy lejos, rumbo a Chile, cuando fue descubierto el desfalco en California. Meigh se dirigió a Chile, llegando el 16 de marzo de 1855 a Talcahuano. El 16 de agosto del mismo año, a pedido del gobernador Bigler de California, el ministro de Estados Unidos solicitaba la extradición de Meigh al canciller chileno Antonio Varas, que autorizó la captura de Meigh para su devolución a Estados Unidos. Pero el empresario no fue encontrado. El 4 de marzo de 1856, el mismo ministro solicitó a Varas la suspensión de la orden de arresto. Al parecer, su hermano John C. Meigh no se había movido de San Francisco. Había comprado la mayor parte de los bonos falsos al 4 o 5% de su valor nominal para quemarlos. En 1857, el mismo John Bigler, amigo de Meigh, llegó a Chile como representante de los Estados Unidos, quien lo ayudaría más tarde a su realización empresarial en Chile y en el Perú. El primer trabajo que realizó en Chile Meigh fue la construcción de un puente férreo sobre el río Maipo en 1858. Después seguiría trabajando en los ferrocarriles, esta vez siendo contratado para terminar la vía del ferrocarril al sur del Maipo hasta San Fernando. En septiembre de 1861, Meigh comenzó la construcción del ferrocarril que uniría Quillota con Santiago. Con una parte de las ganancias se construyó un palacio en las inmediaciones de Santiago, con jardines y parques, y luego, en audacia inmobiliaria, vende su palacio. Para vender el palacio, organizó una lotería y emitió 700,000 boletos de $1 que fueron vendidos a lo largo de la costa del Pacífico hasta completar
la suma de 400.000 pesos. Meij regaló los 300.000 sobrantes a los hospitales e instituciones de caridad y rifó la casa. La obtuvo un antiguo empleado suyo que, al no hallar compradores y no poder sostenerla, fue comprada por Meij en 80.000 pesos. De esta manera, Meij se quedó con la casa y con 320.000 pesos y consigue una imagen de ser inteligente y de buena gente en el medio de la oligarquía peruana. Llegada de Meij al Perú. En 1865, el gringo, como lo llamaba la rancia oligarquía, pasó por Lima y el gobierno peruano, de Mariano Ignacio Prado, le hizo llegar una invitación para que se hiciera cargo de la construcción del ferrocarril Mollendo-Arequipa. Recién se concreta su presencia con trabajo bajo la manga, y es el presidente Pedro Díaz-Canseco en 1868 que lo invita a participar en la licitación de la construcción del ferrocarril de Arequipa, quien lo apoyara en todos sus contratos. Llegó sin efectivo y con muchas deudas. El 20 de abril de 1868, el dictamen fiscal de José Gregorio Pasoldán aceptó la propuesta de Meij para ejecutar el proyecto, pero la de él no fue la más baja. Cuando se eligió a Meij, se adujo su prestigio como constructor de ferrocarriles en Chile y que con él se tenía la certeza de que la obra se llevaría a cabo. Pero fueron los sobornos pagados a los funcionarios lo que le hizo presentar un presupuesto alto y ganar la buena pro. La construcción de los dos principales ferrocarriles que tendría a cargo en el Perú. El ferrocarril de Mollendo a Arequipa fue contratado durante el gobierno de Díaz-Canseco en 1868. Meij mismo tomó muchas veces la dirección de las obras. En la obra trabajaron entre 10.000 a 12.000, entre los cuales habían 2.000 chilenos devotos de él y los demás eran peruanos y bolivianos. Se calcula que murieron 2.000 de ellos. El ferrocarril de Lima a La Oroya. El 18 de diciembre de 1869, Meij firmó con el gobierno 2 contratos para la construcción de los ferrocarriles por 59.600.000 soles, de los que 27.600.000 correspondían al ferrocarril Lima-La Oroya. Más tarde, esta suma sería aumentada. Este contrato con Meij lo obtuvo en un año o algo así, después de contratar el de Arequipa. Esto proporciona una ilustración característica sobre el modo como muchas empresas financieras eran manejadas en el Perú. El doctor Casós escribe: todos en este país parece que miraban con temor el profundo conocimiento en ingeniería y la habilidad desplegada en las realizaciones. Pero mi opinión, dice él, sobre el asunto en general es que la verdadera naturaleza de él consistió en obtener 40.000 libras por milla para su construcción. Cualquier ferrocarrilero inglés o norteamericano habría labrado su fortuna con ella si el costo hubiese sido restringido a 1/4 del monto por milla. El secreto para hacer esto es muy sencillo. El finado Mr. Henry Meij me lo reveló, dice el doctor Casós, al informarme que el único camino para seguir adelante con los sucesivos gobiernos del Perú consistía en permitir que cada uno de ellos se vendiera por su propio precio. Él añadía, entonces, al precio del contrato, las sumas requeridas por el presidente y por los amigos del presidente, y así, robando a Pedro para pagar a Pablo, conseguía mantener a todos sus rivales a distancia. Justamente el procedimiento descrito por el doctor Casós dice, esto puede parecer malo, pero era una de las consecuencias de la mala forma de gobierno que había convertido el soborno y la corrupción en el Perú.
como una regla. En la construcción de los ferrocarriles, hierro y carbón vinieron de Inglaterra, maquinaria y equipos desde Inglaterra, Francia y Estados Unidos, la madera de Estados Unidos, provisiones de Estados Unidos y Chile. 10.000 hombres trabajaron en la obra, la mitad de ellos chinos y el resto peruanos, también chilenos, con alta cifra de mortandad por la enfermedad de la verruga peruana, donde hubieron 3.000 víctimas. Manuel Ignacio Prado y Henry Meigs en la construcción de los ferrocarriles. A lo largo de los 5 años y 7 meses que desempeñó la primera magistratura, el desertor Prado no perdió la oportunidad para utilizar el poder en provecho propio. Dispuso la emisión de decretos, la firma de contratos y la realización de operaciones por las que recibió sobornos y favores de los afortunados beneficiarios. No desaprovechó ocasión pequeña ni grande para obtener cohechos de las partes que contrataban con el Estado, sean estas Henry Meigs o William Grace, los consignatarios del guano o los proveedores de carne para las tropas peruanas. José María Quimper, abogado, familia del actual Quimple del Faenón 2011, de su más entera confianza y uno de sus principales operadores políticos, fue el principal receptor de los sobornos entregados por Henry Meigs. Habiendo recibido paga del gobierno de Chile en su condición de general de división del ejército de ese país, Prado se fue a la tumba sin haber podido levantar las sospechas de haber sido agente chileno y de haber desviado en su favor parte de los fondos recaudados en la colecta pública de 1879, organizada para la compra del armamento. La legalización de sus billetes fue el último business para cuya realización Meigs, el gringo, debió comprar a un presidente peruano. Mes y medio después de la transacción, el gringo murió en la ciudad de Lima. Previamente, el 18 de agosto de 1877, el sobornador más grande en la historia del Perú dirigió una carta personal a Mariano Ignacio en la que calificó la concesión de respaldo gubernamental a sus billetes como una de las páginas más brillantes de la administración Prado-Stewart, 1968, página 326. Los billetes de Meigs, en denominaciones de 1 y 5 soles, con la firma del gringo, fueron emitidos sin respaldo metálico. Para aplicarles el sello de la garantía fiscal, Prado y sus amigos recibieron un soborno equivalente a más de 10 millones de dólares del día de hoy. José María Quimper, JMQ, hombre de confianza de Prado, principal receptor de sobornos de Meigs. De acuerdo con Ernst Wilhelm Middendorf, quien fuera médico personal de Meigs, este mantenía un registro pormenorizado con las iniciales de los nombres de los políticos a los que había sobornado y las cantidades entregadas a cada uno de ellos. Según el facultativo alemán, el doctor JMQ fue el político que recibió la mayor cantidad de sobornos de Meigs, 1.145.000 soles de la época, 23.500 millones de dólares del día de hoy. Middendorf, 1894, página 229. Aunque por la época ya José Miró Quesada, que en 1875 ya era propietario del único, el diario El Comercio. El historiador Alfonso Quirós atribuye a la corrupción introducida por Meigs como el factor fundamental para la